Buenas chicos, era para hablaros de un tema de esta semana sobre el accidente del vuelo de Air India, del 787, del vuelo 171 de Air India, que despegó de Ahmedabad y unos segundos después del despegue se estrelló contra un edificio de estudiantes de medicina. En el accidente fallecieron 260 personas, todos los ocupantes del avión más otras 15 en tierra. Solamente un pasajero sobrevivió. Y era para hablaros que el accidente no apunta a Boeing, no es ningún problema del avión, el avión es altamente seguro, ha estado volando en este mismo avión, ha estado volando durante unos 13 años sin ningún incidente. Es el primer accidente mortal de un 787, pero no fue con un caso técnico. Como podéis ver aquí, tenemos el reporte preliminar, ¿vale? Sobre lo que ocurrió ese día, ¿vale? Accident flight, aquí tenemos la información de los pilotos, ¿vale? Aquí tenemos los restos que se encontraron en el thrust levers y los fuel cutoff switches, que esto tiene mucho que hablar, la verdad. Piezas de la cabina y aquí, bueno, todos los daños que se causaron entre el avión y la construcción donde se estrelló. El avión se impactó con un pitch angle, como se ve aquí, de 8 grados, ¿vale? Y como veis, podréis visto los vídeos, ¿vale? Impactantes imágenes. Y bueno, aquí estamos hablando de todos los restos que quedan del avión desperdigados por la zona. Y bueno, y las partes que quedaron un poco más intactas eran la parte trasera, el cono de cola, lo que es el estabilizador lateral se despedazó del avión. Y aquí tenemos un trozo del ala derecho. Que veis aquí tiene el slat bajado. O sea que una de las teorías que la gente pensó al principio fue que no tenían los flaps bajados y slats bajados. La respuesta es falsa, sí los tenían bajados en configuración de despegue, que normalmente suele ser entre 5 grados y 15 grados. Aquí tengo imágenes del tren de aterrizaje, de los destrozos de la edificación, vamos, tremendo. Y bueno, vamos a ir a la cabina del 787, que es justo lo que vamos a hablar. Aquí tenemos la moderna flight deck del 787, como podéis ver, con sus MFDs. Aquí tenemos el cuadrante, que esta zona de aquí se llama cuadrante, con sus palancas de flap, aerofrenos, y aquí tenemos los thrust levers, las palancas de gases. Y aquí tenemos el tema que ha resaltado mucho en el informe preliminar, y es los fuel control switches. Estos fuel control switches se encargan del suministro de combustible al motor, ¿vale? Lo que hace es inyectar combustible a la cámara de combustión del motor, ¿vale? Para que el aire sea comprimido, para que la mezcla de aire y combustible, el ratio de mezcla entre aire y combustible, se efectúe dentro del motor y vaya a la cámara de compresor de alta. Y salgan los gases calientes en la parte posterior de la tobera. Resulta que durante la fase del despegue, que el avión alcanzó su máxima velocidad de 180 nudos, a ese momento, que estaban aún por encima de lo que es el threshold de la pista, del otro lado de la pista, del aeropuerto de Ahmedabad, uno de los pilotos, probablemente se deduce que sea el comandante quien fue, porque era el pilot monitor, el pilot fly en ese momento era el first officer, y el comandante cortó los fuel switches, ¿vale? Cortó los fuel switches. ¿Por qué los cortó? Dijo, ¿por qué los has cortado? Y dicho, no los he cortado, y de repente, 10 segundos después, los volvió a poner. Y la diferencia entre uno y otro eran 4 segundos. Como podemos ver aquí en la transcripción de la caja, de lo que es el informe preliminar, que son 15 páginas. ¿Ves? Bueno, esto los flaps, básicamente. A ver, ¿dónde estaba lo del aquí. ¿Ves? La aeronave archivada de máxima velocidad de 180 nudos a las 8 y 8, bueno. Y lo pusieron los switches del run, que es esta posición de aquí, a la posición cutoff, ¿vale? Y tomaron un tiempo de 1 segundo. El N1 empezaron a decrecer y los valores de despegue fueron cortados. O sea que en ese tiempo y esa altitud no tuvieron tiempo, porque los volvieron a poner, los quitaron y los volvieron a poner. Y en ese espacio de tiempo y a esa baja altitud, ¿vale? Baja altitud, que lograron alcanzar, que no alcanzaron ni siquiera los 1000 pies, el avión no alcanzó los 1000 pies respecto al suelo, pues ya era demasiado tarde. El avión ya
entró en pérdida y finalmente pues se estrelló. ¿Cómo puede ser que estos control switches pueden bajar? Pues obviamente la única manera para que puedan subir y bajar es con la mano del piloto. Es muy difícil que por un aspecto técnico bajen, porque esto tiene una guarda de seguridad. Y aquí en el simulador se pueden ver que se pueden bajar así nada más. Pero en la vida real tiene un seguro, ¿vale? En el cual tienes que jalar hacia arriba, ¿vale? Hasta resorte y luego bajarlo. Tienes que básicamente tirar de la palanca, de la perilla, y subirla para poner la posición run o cutoff. Bueno, quería hablaros un poquito de esto, de lo que ha salido en el informe preliminar y a todo punto lo que por qué lo hizo, porque es algo ilógico. En un despegue tengas que cortar el combustible, la verdad. Irracional, ilógico. Todo lo que apunta a un suicidio de uno de los pilotos, la verdad. Con lo cual, y esto no es la primera vez que ocurre, con lo cual, en fin, habrá que incrementar la seguridad, la verdad. Y es muy, muy triste que haya ocurrido esto. Con lo cual, esto no es la primera vez que ocurre, ya ocurrió en el pasado con un Airbus 320 de Germanwings, donde el First Officer bloqueó el Flight Deck Door y dejó al comandante fuera. Y de manera consciente, pero con su baja de presión, estrelló deliberadamente la 320 contra los Alpes, matándose no solamente él, sino las 154 almas que iban detrás. También ocurrió hace unos años con un 737 de Silker, que también el comandante quitó el piloto automático, metió en picada al avión y estrelló el avión con todos a bordo. Esto es lo que más ha dado que hablar esta semana, sobre los Fuel Control Switches del 787 y de los 737 MAX, que también tiene este mismo sistema de control switches. Y en fin, todo apunta a que fue un error humano, que no pudo haber sido un aspecto técnico, porque para que se corte el combustible tuvo que haber habido otro factor. No que se bajaran así las palancas de control de combustible del Fuel Control Switches de manera automática, porque esto la única manera que tiene de bajarse es bajo la manipulación humana.